Esta es la última sesión de clase de la unidad 1, que es el análisis exploratorio de datos. Como pueden leer ustedes en su folleto, ya en la última parte donde dice la filosofía del análisis exploratorio de datos. Ahí pues leemos, por ejemplo, este párrafo que dice las técnicas que hemos descrito hasta este momento nos proporcionan los conocimientos básicos que nos permitirán utilizar la filosofía del EDA. EDA es pues el análisis exploratorio de datos. Entonces, las técnicas que se han descrito, ¿cuáles técnicas? Todas las que hemos estado viendo a lo largo de la unidad, comenzando pues con las variables que decíamos, que se clasifican en dos categorías: variables categóricas y variables cuantitativas, cualitativas o cuantitativas. Para cada uno pues, de esas variables tenemos diferentes metodologías de análisis. Sobre todo, pues las cuantitativas, decíamos que las podemos abordar desde el punto de vista de una tabla de distribución de frecuencias, que ya habíamos visto cómo todos los pasos que hay que ir haciendo para obtener la tabla de distribución de frecuencias y en base a eso obtener un histograma. El histograma nos da una mayor comprensión acerca de los datos porque nos da la idea gráfica de cómo se distribuyen los datos, si tiene simetría o no tiene simetría. Nos permite también unir a través de los puntos medios de cada clase una curva suavizada, que es lo que se conoce como la curva pues, del histograma. Y ahí vamos viendo todo lo que son las características más importantes, como es la media, la desviación típica, que nos permite también conocer si la distribución de datos es bastante simétrica. La forma de representación de los datos es a través de la media y de la desviación típica. Pero si los datos tienen alguna asimetría, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a representarlos mejor a través de la mediana y del recorrido intercuartil. Y luego le dedicamos una clase, la clase anterior, a toda la forma como elaborar diagramas de caja, que parte primero pues, de la ordenación de los datos, de menor a mayor, y luego el resumen de 5 puntos, que era el mínimo, el máximo y los 3 cuartiles. Con eso pues podemos realizar el diagrama de caja. Y vimos un ejercicio de cómo elaborar un diagrama de caja comparativo para dos series de datos. Entonces ahora vamos a seguir con un ejemplo que vamos a ver. Dice aquí, a continuación de esto, ustedes pueden leer ahí en su folleto de clase, dice, esta filosofía, o sea, la filosofía del EDA, consiste en explorar los datos desde todas las perspectivas y con todas las herramientas posibles para encontrar patrones inherentes. Para eso nos sirve, para encontrar patrones inherentes. O sea, lo que llamamos la regularidad. La regularidad que se puede presentar en los datos. Y también dice detectar desviaciones con respecto a estos patrones, con el objetivo de encontrar hechos generalizados. Eso se expresa en la siguiente expresión. Datos igual a modelo más residual.
O sea que vamos a buscar cuál es el modelo, que serían la regularidad que siguen los datos, y también los residuales, o sea, los valores que se apartan un poco de este modelo. Según esta expresión, el enfoque exploratorio puede ser caracterizado como una búsqueda interactiva de un modelo que indica la estructura simplificada del conjunto de datos. Esto es importante que lo vayan remarcando porque son conceptos que hay que tenerlos bien claros para poder entender a qué se refiere esta filosofía. Dice modelo, que indica la estructura simplificada del conjunto de datos, y una explicación del residual, diferencias de los datos con respecto a esta estructura, a partir del contexto. Luego así nos sigue diciendo, el diagrama de caja es la herramienta por excelencia en el EDA. Por eso es bien importante, ustedes en la práctica 4 que están revisando esta semana, poder, usando el lenguaje R, poder elaborar diagramas de caja. Pues, ¿por qué dice acá el diagrama de caja es la herramienta por excelencia en el EDA? Ya que tiene la versatilidad de resumir 3 diferentes modelos. O sea, el diagrama de caja resume 3 diferentes modelos. Veamos cuáles son. La mediana. Representa la mediana que marca el punto Entonces, un aspecto muy importante del diagrama de caja es que nos va a decir a dónde está la mediana de los datos, que es el punto que divide 50-50 a los datos. El otro aspecto importante es el IQR. Representado por el ancho de la caja el IQR o recorrido intercuartílico también, conocido como IQR o simplemente como una Q mayúscula, dice representado por el ancho de la caja, que nos muestra el patrón del 50% central de los datos. Y el otro aspecto que nos interesa también
Entonces, el otro aspecto que también es importante al estar elaborando el diagrama de caja es que la caja, junto con los segmentos conocidos como bigotes, eran las líneas que teníamos desde el mínimo hasta el cuartil 1 y desde el cuartil 3 al máximo, que nos muestran los valores que pueden ser considerados como atípicos y explicaría el residuo, los que se van apartando del modelo del 50% central de los datos. Y veíamos los criterios para considerar atípicos, que estuvieran más alejados del cuartil, por ejemplo, atípicos inferiores, del cuartil 1 menos 1.5 veces el recorrido intercuartil, y para los atípicos superiores, del cuartil 3 más 1.5 veces el recorrido intercuartil. Aquellos datos que salen ya de esas categorías, pues van a ser considerados como atípicos inferiores o atípicos superiores. En los diagramas de caja que aparecen en el programa de lenguaje R, los atípicos aparecen como unos circulitos vacíos. Entonces, así nos va a... Veamos este ejemplo que viene en el proyecto, que es sobre la calidad de la enseñanza en países de Centroamérica. Ahí tenemos una tabla. Tenemos una tabla. El ejemplo comienza con este párrafo. Dice, la calidad de la enseñanza está vinculada a los recursos financieros. Una enseñanza de calidad tiene un costo significativo y, salvo algunas excepciones, la poca inversión en educación deriva en una educación de baja calidad. Entonces, lo que nos está diciendo pues, es que a mayor inversión que se haga en la enseñanza, vamos a tener una enseñanza de mejor calidad. Y salvo algunos casos donde a lo mejor se dan, donde a pesar de que se invierta, la enseñanza es de baja calidad. Habría que investigar algunos factores por qué se dan esta situación. Pero, en general, entre más baja es la inversión en enseñanza, más baja también es la calidad de la enseñanza. Y luego dice, desde el punto de vista de la exigibilidad del derecho a la educación, suele recurrirse a un estándar mínimo del 6% del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto de un país, de una nación. Entonces, la UNESCO, que es la Agencia para la Educación de las Naciones Unidas, recomienda que los países inviertan como mínimo un 6% de su Producto Interno Bruto en enseñanza. Y luego, dice, en la siguiente tabla se muestra la inversión pública como porcentaje del PIB para algunos países de Centroamérica. Bueno, entonces, los que tienen ahí su folleto pueden ver esa tabla. La tabla está dada por país y por año, comenzando con datos desde el 2005 hasta el 2017. Ahí podemos ver Costa Rica, por ejemplo, y esto, como dice ahí en el enunciado, representan porcentajes de su inversión en educación con respecto al PIB. Por ejemplo, Costa Rica tiene 5.2% en el 2005, 4.7% en el 2006 y así nos vamos hasta llegar al 2017. El Salvador tiene 2.7%, 3.1%, hasta llegar a un 3.75% en el 2017.
Guatemala, Honduras, Nicaragua. Van algunos países no hay datos en algunos años, posiblemente porque no reportaron esos datos. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué información podemos extraer de esta serie de datos? O sea, es como que nosotros nos dan esa tabla con esos datos y nos dicen, bueno, vean ahí qué conclusiones podría sacar. Entonces nos dice, ¿qué información podemos extraer de esta serie de datos? El enfoque del EDA se basa en la representación gráfica de la información y a partir de esta representación buscar la regularidad y las desviaciones. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, usando el lenguaje R, hacemos un diagrama de caja comparativos para todos los países, vamos a obtener lo que aparece en la figura 26. Vamos a hacerlo para tener una forma de estar discutiendo este ejemplo.
Bueno, entonces ahí hemos puesto para poder estar discutiendo estos diagramas de caja comparativos. Si ustedes observan, Guatemala, de acuerdo a estos datos, tiene un diagrama de caja posicionado en esta forma. Su inversión, aquí podemos ver, tenemos vamos a poner acá también para ver esto. Ahí tenemos los resúmenes de 5 puntos para cada país. Guatemala tiene un mínimo con 2.1, cuartil 1, 2.8 y así hasta llegar a un máximo de 3.1, 3.2. El Salvador pues tendría estos datos, Nicaragua estos datos, Honduras estos datos, Costa Rica estos datos. Eso es lo que está plasmado en los diagramas de caja. El mínimo, el máximo y los cuartiles. Entonces, como vemos, ahí ya tenemos una representación. Entonces, si vamos siguiendo el proyecto, dice, número 1, ¿cómo aplico el EDA? ¿Cómo aplico el EDA? Primero, generación de hipótesis. Vamos a generar una hipótesis. Dice, en esta etapa, a partir del gráfico, comparamos y razonamos acerca de las tendencias grupales, de la tendencia grupal. En nuestro ejemplo, parece que el gasto en educación se divide en dos grupos. En dos grupos. Aquí, pues, esta es una primera hipótesis. Un grupo no tan homogéneo, que sería el que está formado por Honduras y Costa Rica, y un grupo bastante homogéneo, que serían estos otros tres países: Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Ahí estamos ya generando una hipótesis. Luego el paso 2, que es el que hicimos aquí para tener una forma de ver de dónde salen estos diagramas. Resumir. Comparamos los resúmenes de 5 puntos que parezcan similares y los que parezcan diferentes. Entonces, esto lo estamos haciendo a través de los resúmenes de 5 puntos. Y luego nos va diciendo, la hipótesis inicial de los dos grupos parece tomar más fuerza si comparamos sus valores representativos, sus extremos y la variabilidad. Tercero, vamos a buscar cambio comparativo. Compare, dice, cada diagrama con el resto y busque cambios importantes que ayuden a responder su pregunta de investigación. Entonces, ese es el siguiente paso. Comparar cada diagrama con el resto y buscar cambios importantes que ayuden a responder la pregunta de la investigación. Si estamos interesados en el gasto de El Salvador, podemos ver que no estamos en una situación muy privilegiada. Apenas superamos a Guatemala, que es el último de la región. El último. Apenas superamos a Guatemala. Y Costa Rica, el primero de la región, casi nos duplica. Fíjense, casi nos duplica en el gasto destinado a educación. Entonces, Costa Rica está en esta posición, ¿no? Fíjense, aquí, si tomamos la mediana de El Salvador, es 3.7, con la mediana de Costa Rica es 6.63, casi nos duplica. El valor que queda 50-50. En general, destaca el caso de Costa Rica con un gasto muy superior al de sus vecinos. Si vemos aquí, esta línea que tenemos acá, es el 6% que es lo que recomienda la UNESCO. Entonces, Costa Rica casi está a ese nivel de inversión en educación. Ya con todas estas reflexiones que estamos haciendo, vamos a buscar las primeras señales del modelo. Las primeras señales del modelo. Dice, compare el 50% central, buscando si hay traslados. El 50% central es es la caja. Es la caja. Buscándose si hay modelos, quiero decir, si hay traslados. O sea, un traslape sería esta línea de acá traslapada con la otra. En el caso de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las cajas no se traslapan. Aquí porque está un poco mal hecho el dibujo, pero ustedes lo pueden ver en su folleto. No hay traslapes entre el 50%. Este es un indicador de que el gasto para estos países podría ser significativamente diferente y muy por debajo del sugerido por la UNESCO. Además, pueden buscarse algunos otros detalles, como el gasto máximo de Guatemala apenas supera el 25% más bajo del gasto de El Salvador. Ahí lo pueden ver ustedes también en su proyecto. Pueden buscarse algunos otros detalles, como que el gasto máximo de Guatemala apenas supera el 25% más bajo del gasto de El Salvador, o que el gasto máximo de El Salvador es menor que el gasto mediano de Nicaragua.
pero esto depende de la pregunta de que se está tratando de responder. En el caso de Honduras y Costa Rica, pues serían los otros dos que están un poco más arriba en cuestión de gasto e inversión, vemos que hay un traslape de las cajas. Este es un indicador de que el gasto en educación mediano para estos países, que es 620, y 663, podría ser en realidad igual y superior al 6%. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Yo tengo una duda. ¿Sí? En sí, las evaluaciones van a estar hasta el día domingo. Sí, hasta el día domingo, igual que las veces anteriores. A partir de mañana van a estar habilitados ya los cuestionarios hasta el domingo. ¿Otra duda? Sí, estaba viendo ahí que dice en la pestaña de consultas. Quería saber qué días son las consultas porque no había. Fíjese que lo que ocurre es que la consulta aquí lo vamos a hacer en el mismo grupo de discusión. Cuando ahí les puse yo en el aula virtual que las discusiones ¿cómo se llama? Para la unidad que viene, que es la unidad de probabilidad, comienzan el lunes 22 de agosto. Entonces ahí vamos a ir desarrollando los ejercicios, algunos ejercicios de la guía de discusiones, y ahí mismo va a ser la consulta. Bueno, entonces, dice así, veamos el paso 5. El paso 5 dice, analice la variabilidad y la dispersión en busca del residual. Recordemos que teníamos que los datos apartando del modelo, que aquí en este caso lo vamos a representar con el 50% central de los datos. Entonces aquí dice, analice la variabilidad y la dispersión en busca del residual. Compare e identifique el tipo de dispersión local de cada diagrama y el global entre todos los diagramas. En este caso podemos decir lo siguiente. La variabilidad del grupo de Guatemala, El Salvador y Nicaragua es muy similar. Si ustedes ven, es bastante similar la variabilidad. Lo que se aparta pues de los datos del 50% central. Y es evidente que el gasto en los dos primeros ha ido en aumento, indicado por el tipo de sesgo, aunque de manera más homogénea en El Salvador. El gasto en Nicaragua se muestra un poco errático. Aquí se mira con estos círculos vacíos que serían como atípicos en el caso de Nicaragua. Por eso dice que el gasto en Nicaragua se muestra un poco errático, con gastos muy pequeños, pero también muy grandes. En el otro grupo, que sería el de Honduras y Costa Rica, resulta evidente la diferencia en la variabilidad de ambas distribuciones. Sí, porque uno tiene esta y el otro varía desde acá hasta acá. Resulta evidente la diferencia en la variabilidad de ambas distribuciones con un gasto más homogéneo para Costa Rica.
Esa es otra de las conclusiones pues, que podemos sacar de hacer este diagrama de caja comparativo. Veamos el paso 6. Considere los valores atípicos. Y vamos a hablar ya de los atípicos. Examine individualmente cada diagrama y trate de explicar la presencia de valores atípicos en el contexto de la información. Si no se deben a errores, los atípicos no deben eliminarse del análisis. Tenga presente siempre que la variabilidad debe explicarse y no eliminarse. Considere además los tamaños de muestra y la población de donde fue tomada y los datos perdidos. En el caso de Nicaragua y Honduras, la presencia de datos perdidos o faltantes en la tabla de valores podría ser la causante de los datos atípicos. Ahí, si ustedes observan en la tabla, para Honduras y Nicaragua, faltan datos para algunos años. Entonces, eso lo está considerando acá como posible causa o explicación de los valores atípicos en estos dos países. Dice, el caso de Honduras y Nicaragua, la presencia de datos perdidos o faltantes en la tabla de valores podría ser la causante de los datos atípicos. La ausencia de datos equivale a comparar muestras de tamaños diferentes. Eso quiere decir, ¿no? Que al final pues, las muestras son diferentes. Y por último, en el paso 7, formule su explicación. Al analizar cada uno de los aspectos antes mencionados, le dará un panorama más general sobre los datos. No existe una única interpretación correcta. Dependerá de su pensamiento estadístico el descubrir la mayor cantidad de información y formular una hipótesis. En nuestro ejemplo, las hipótesis que parecen surgir de los datos es que el gasto público en educación en la región centroamericana se puede dividir en dos grupos. Un grupo lo forma Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con un gasto que está por debajo del 6% del PIB recomendado por la UNESCO, y el otro grupo lo integran Honduras y Costa Rica, con un gasto en educación por arriba del sugerido por la UNESCO. La información en los pasos del 1 al 6 sirve para sustentar con datos esta hipótesis. O sea, a eso se llega pues como una conclusión de los datos que hemos analizado en este ejemplo. Recuerde, dice que el EDA es una herramienta exploratoria de datos que se usa principalmente al inicio de una investigación con el propósito de extraer cuanta información sea posible, generar hipótesis nuevas o conjeturas sobre los datos disponibles. ¿No? Entonces, con esto pues resumimos toda esta unidad explicando pues cuál es la filosofía del EDA, desde que comenzamos con la obtención de los datos que vienen usualmente de muestras de un universo de población. Cuando hablamos de población, no siempre nos vamos a referir a personas, sino población es el conjunto de datos totales digamos, de un experimento aleatorio.